Buenas, mi nombre es María Noguera y les voy a hablar de la unidad A del libro Recordar y narrar el conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta unidad A habla del trabajo de memoria histórica durante periodos de conflicto y posconflicto, y surgen dos interrogantes que son: ¿qué motiva la urgencia de reconstruir, recuperar y reivindicar el pasado? ¿Y por qué recordar? ¿Qué recordamos y cómo? Este libro y este capítulo, claro, tienen contextos altamente políticos y diversos donde una serie de factores históricos, políticos y culturales configuran un panorama complejo de reivindicaciones de memoria, proyectos y discursos. Es decir, acá se habla de todo lo que ha tenido que pasar, no nada más los grupos que buscan la reivindicación de las memorias, sino también las víctimas y los sobrevivientes, que es la forma como se prefiere llamar a estas personas. La memoria y su construcción han ocupado un lugar central en el trabajo y las prioridades de un extenso número de grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, grupos de víctimas, etc. Este libro ofrece recursos para responder de manera crítica a las preguntas sobre cómo crear y promover espacios plurales para el encuentro narrativo y testimonial. Quién y cómo debe participar y en qué, y cómo contribuir a las tareas de esclarecimiento histórico y de la verdad, o de dignificar la memoria de las víctimas cuando la memoria constituye un terreno crítico y en disputa. Es decir, que de la mano de este libro se puede reconocer y se puede aclarar cuáles son los ítems o los pasos a seguir que se deben tomar cuando nos enfrentamos a este tipo de problemáticas, porque no es fácil enfrentarnos con personas que tal vez han tenido que pasar por cosas que son extremadamente difíciles, extremadamente dolorosas. Entonces, con base en este libro vamos a poder comprender un poco más cómo hacerlo y de qué forma. Estos proyectos de conmemoración y de construcción de memoria han sido incluidos en los procesos de la justicia transicional y de memoria histórica como uno de los mecanismos claves que contribuyen a que las sociedades y los grupos ajusten cuentas con un pasado de guerra o de violencia masiva y avancen hacia la no violencia y la no repetición. O sea, estos proyectos lo que buscan en sí, en pocas palabras, es conmemorar, y es hacerlo de una forma que sea contribuyente, que aporte algo también. No solamente es crear una estatua o crear un movimiento, crear, un partido de lo que sea, no, es poder poner los puntos sobre las íes y es clarificar todo esto, ponerlo de una forma en que todos podamos entenderlo, todos podamos comprenderlo y ver que la magnitud de todo esto es realmente fuerte. O sea, no es algo que podamos decir, no, bueno, el día de hoy hablamos con el grupo de víctimas, les decimos 3 palabras y ya. No, esto es un proceso que se tiene que llevar, que se tiene que coger de la mano, por decirlo de alguna forma, para que la conmemoración sea real y no se quede simplemente en palabras. Recordar y narrar el conflicto busca promover la reconstrucción de las memorias que abordan los desequilibrios de poder existentes entre las memorias de la víctima y actores dominantes como líderes políticos, grupos armados, funcionarios estatales o medios de comunicación. Lo que se busca con esto es crear una imagen real, una conmemoración real, contar la historia real, en pocas palabras, porque cuando la historia viene por boca de dirigentes o de entes institucionales, no es la misma que cuando se cuenta por los mismos sobrevivientes y por los mismos grupos que han estado interesados en sacar adelante todas estas historias y en no dejarlas morir. Entonces es algo para tener en cuenta. Se espera con este tipo de trabajo que la memoria se convierta en un espacio dinámico para hacer que las voces, el conocimiento y las interpretaciones de la víctima ocupen un lugar central en las narrativas y las historias de conflicto. Es totalmente necesario que las víctimas tomen voz y tomen partido de estas historias. Es importantísimo que ellos sean los que le digan al mundo: hey, esto me pasó, esto me ocurrió, aquí estoy para contarlo y me dejó secuelas, me dejó una serie de cosas que tengo que cargar en mi vida. Entonces no es lo mismo que un dirigente lo cuente a que lo cuente el mismo sobreviviente del hecho. A lo largo del mundo, distintos grupos de personas han dirigido su trabajo hacia este amplio objetivo. No es solamente en Colombia, no es solamente en países latinoamericanos en donde se ha buscado crear una historia del conflicto. No es el único lugar en donde se busca narrar el conflicto y darle una voz.
Hay muchos lugares, hay muchas personas que el objetivo principal que tienen en su vida es darle una voz a todos estos hechos que han pasado en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, y contarlos por medio de anécdotas, de historias, y crear mecanismos para que las personas víctimas de estos hechos puedan sentir un alivio de alguna forma. Tal vez por medio de contar las historias, o se utilizan otros métodos, darles otra voz para que ellos tengan la oportunidad de expresar algo, de algo diferente. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que hay muchas personas que ahora mismo están encasillados a darle un propósito a estas historias, a darles una narración que sea eficaz y que sea verdadera. Ok, en esta misma unidad A encontramos en el ítem 2 el proceso seguido. Estas herramientas comenzaron como un proyecto del Grupo de Memoria Histórica que fue creado en 2005 como parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Las herramientas que se ofrecen en este libro, guía, como dije al principio, fueron creadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica con el objetivo de que las personas comenzaran a tener herramientas para poder manifestarse, para poder comenzar a dar sus testimonios de vida, para comenzar a apoyar. Entonces la idea ha sido crear un proceso en el cual las personas por medio de estas herramientas consigan una forma de poder interactuar con todo esto que tiene que ver con la memoria histórica. Y pues bueno, la misión consiste en elaborar una narrativa integradora e incluyente sobre las razones para el surgimiento y la evolución del conflicto armado interno y sobre los actores e intereses en pugna. El ítem 3 nos habla de la reconstrucción de memoria histórica en contextos de conflicto, posconflicto, problemas y tensiones. Hubo un taller en Vancouver que giró en torno a los temas claves que sugieren las tensiones, los dilemas, las posibilidades, contextos políticos, etc. Y bueno, en conclusión, lo que dio este taller fue que no existen certezas ni recetas para encauzar el qué y cómo trabajar, sino más bien dilemas, preguntas e ideas preliminares. Esto quiere decir que cuando hablamos del conflicto y de la memoria histórica, no hay una receta exacta para seguir el pie de la letra que nos va a llevar a tener el éxito que deseamos evidenciando estas historias, sino que más bien hay dilemas, hay preguntas, hay ideas que son lo que nos va a ayudar a estructurar lo que se quiere hacer realmente en el Centro de Memoria Histórica, pues con todas estas historias. El ítem 3.1 nos dice: ¿hay un momento para decir la verdad y para contar historias? Sí, hay un momento. Hay un momento porque puede ser peligroso hablar de verdad y buscar justicia en comunidades polarizadas y mientras los perpetradores aún ejercen el poder. O sea, no es posible que estas historias de verdad salgan a la luz y tengan algún peso cuando las personas que han sido los encargados de realmente crear el conflicto aún siguen gobernando, aún siguen mandando, aún siguen en el poder. Y tampoco es conveniente hablar de estas cosas en comunidades que están polarizadas todavía, polarizadas por la corrupción, por la gente que realmente no le interesa esto. Entonces sí hay un momento para contar las historias, y por eso es que está este libro de recordar y narrar el conflicto, y por eso es que el Centro Nacional de Memoria Histórica se toma el espacio para crear esto, para que las personas se den cuenta de cuándo es el momento adecuado para contar estas historias y a quién. 3.2. ¿Cuál historia debe contarse? ¿Cuáles voces son escuchadas y cuáles son silenciadas? Acá dice algo que me llama mucho la atención, y es que los gestores y gestoras de memoria no deberían ser quienes editaran, ordenaran, organizaran o interpretaran las historias, sino que deberían hacerlo en conjunto con los mismos sobrevivientes. Se podría decir que los sobrevivientes fueran los que definieran la forma en que adoptarían sus historias, bien sea que se plasmen en un libro, un mural comunitario o un monumento. Las historias que deben contarse son absolutamente todas las que tengan que ver con el conflicto. Son todas esas personas, las historias de todas esas personas que en algún momento han estado marcadas, han estado inmersas en este desafortunado hecho, como ha sido el conflicto.
Y son ellos precisamente los que deben narrar estas historias, los que deben tener la voz. Ok, los gestores y las gestoras ayudan a que esto se lleve a cabo por medio de su intervención, pero realmente los que son los encargados de contar las historias son estas víctimas, estos sobrevivientes, que son los que de verdad saben qué fue lo que pasó, cuál fue la historia. Y por eso es que acá hablan de que hay opciones para hacerlo, un mural, un libro, un monumento, un performance, lo que sea, pero que sea de parte de ellos, para ellos y con ellos. El ítem 3.3 habla de las políticas de nombrar y narrar víctimas o sobrevivientes. Es como he venido hablando yo desde el principio de video, que me gusta más la palabra sobreviviente, porque cuando se habla de víctimas, se habla de alguien como que ya no tiene forma de recuperarse de lo que sucedió. Y no es así, no son víctimas como tal. Ok, si son víctimas de cierta forma porque los tuvieron como de objeto victimizado por mucho tiempo, pero realmente son sobrevivientes que han tenido la posibilidad de seguir adelante a pesar de las cosas negativas que le pasaron por medio de este conflicto, todo el dolor que han tenido que sufrir. Entonces, para mí, lo más humano es llamar a estas personas sobrevivientes, que es lo que son. En otros contextos internacionales, algunos gestores y gestoras de la memoria prefieren el término sobreviviente bajo el argumento de que las víctimas a menudo solo se les pregunta por las maneras como fueron victimizadas y sus historias de dolor. Esto es muy triste porque es como ver a un ser humano simplemente de un lado negativo, y no es posible que una persona que haya tenido que pasar por tanto dolor aún tenga que seguir siendo víctima. Entonces, es mejor ser un sobreviviente que ser una víctima. El ítem 3.4 habla de cuáles memorias deben ser incluidas, en qué momento y para qué. Ok, voy a resumir un poco. Acá se está cuestionando si hay que incluir las historias de los perpetradores o simplemente la de las víctimas. Entonces hay dos lados, los que piensan que sí deberían incluir las historias de los perpetradores y los que piensan que solamente deberían ser de las víctimas porque si no, no se van a sentir seguros. Hay mucho dilema en esto, porque al pensar en las víctimas uno siente que ya no se les debe dar algo más que los aplaque más, que se sientan peor, sino ya darles una voz para que ellos sigan adelante y puedan superar este conflicto. Y entonces al darles acá un espacio al perpetrador, entonces uno puede quedar como que no se sabe muy bien, pero también es muy dilémico porque a veces estos perpetradores también hacen parte de la misma comunidad de víctimas. Entonces, esto no es algo que se tenga una respuesta eficaz porque existen diferencias, existen, no sé, distintos casos que no se pueden tomar a la ligera. El ítem 3.5 y último habla de cómo puede imaginarse la transformación. Hay unos interrogantes que son cómo convertimos el trabajo de memoria en un trabajo estratégico, cómo vinculamos esta visión estratégica a los asuntos de la cultura, a su reconstrucción, y cómo diseñamos estrategias de documentación que mantengamos cuidadosamente el registro de las voces de las víctimas. Se dice que se tiende a pensar un problema exclusivamente individual, esto del trabajo de memoria histórica, y esto es una desventaja grande. ¿Por qué? Porque no es un problema individual, no es un problema de una sola persona, no es un problema transitorio. Es un conflicto que ha existido para muchas personas, para miles de personas, y que debe verse como lo que es. No se debe poner en la posición de soledad, como que esa es una persona que se debe enfrentar a toda esa memoria, a todo ese conflicto sola. No, es un grupo, es una comunidad que está buscando superar y salir adelante después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, otros participantes plantearon que es importante que las actividades de reconstrucción de la memoria fueran estructuradas de tal forma que proporcionen material que pueda ser utilizado posteriormente para procesos legales.
todo esto de la memoria histórica es complicado. Es complicado porque no es simplemente dar una voz, no es simplemente dar un mensaje, sino buscar también de qué forma se puede obtener justicia para esta gente que ha tenido que pasar por tantas cosas, que ha tenido que tener tanta dificultad. Entonces, es complicado, es algo complicado, pero no es imposible. El trabajo de memoria es necesariamente político y exige una indagación de sus objetivos y un reconocimiento de sus riesgos. Para hacer este trabajo hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que saber a lo que se está enfrentando, pero asimismo no hay que tener miedo y hay que agarrarse de la justicia con la intención de que en algún momento nos pueda ayudar o nos pueda servir de algo. Ok, en el capítulo E, que se llama Dimensiones sociopolíticas de la memoria, está el primer articulado que se llama Memoria, Poder y Orden Social. Bueno, la memoria es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales. Las personas, desde sus memorias, enjuician las decisiones de los actores en disputa y adoptan distintas posturas. Se levantan distintos reclamos frente a la violencia y se ubican en diferentes maneras frente a la repercusión. Por esta misma razón, partimos de reconocer que construir memoria es un acto político y una práctica social. Bueno, en el segundo artículo, que se llama Polarización social y horizonte ético de la memoria histórica, bueno, en una sociedad donde el conflicto produce un cierto tipo de orden fundado en la polarización, los actores armados de uno y otro lado buscan instaurar sus versiones propias del pasado como verdades absolutas y presentan sus intereses particulares. Los actores del conflicto manipulan las versiones sobre lo ocurrido para justificar sus acciones. Y para los grupos dominantes, el problema que se plantea es cómo aceptar las memorias perturbadoras como momentos pedagógicos para sanar y transformar. Bueno, y el capítulo C nos habla un poco de un marco metodológico y una serie de métodos que utilizan para trabajar con narraciones e historias orales en la reconstrucción de la memoria. Los métodos comparten varias características en común, en el sentido que permiten explorar la manera en cómo las personas elaboran, construyen, interpretan o cambian los eventos que han vivido en su pasado. Es decir, cómo las personas han sentido a sus pasados y cómo sus recuerdos individuales se entrelazan con los recuerdos colectivos o grupales. Los aspectos fundamentales de la construcción de la memoria llevan 4 pasos importantes que son la reconstrucción del pasado, quien identifique quién y por qué sucedieron ciertos eventos y cómo fueron vividos. Nos explica cómo los eventos fueron vividos en ese momento. Evolución del impacto de la violencia, quien reconstruye el contexto y situación de la comunidad en el momento de los eventos y su impacto sobre la vida de la gente y de la comunidad. Nos cuenta brevemente cómo fue o detalladamente cómo fue el impacto de esos eventos violentos dentro de la comunidad o dentro de las personas. El presente, el pasado y el futuro. Identifica quién debe ser recordado, cómo y por qué. Identifica quiénes fueron los actores o protagonistas importantes de esta historia o eventos y nos cuenta el por qué debemos recordarlos de buena manera o mala manera. Perspectiva hacia el futuro. Cuenta cómo es visto el futuro por aquellas personas afectadas por la violencia y qué acciones deben aplicar para lograr un sentido de justicia. Nos cuentan o nos dicen brevemente cómo podemos o qué hicieron ellos o qué hizo el gobierno para que hicieran justicia sobre sus casos en estas violencias. Teniendo en cuenta que la guerra tiende a fracturar muchas comunidades enteras, esto también implementa el miedo entre los vecinos y en las comunidades enteras, porque les acaba los momentos de expansión, recreación y de sociabilidad de las comunidades por el miedo a la guerra o de la violencia. Es allí donde entran los talleres de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque son lugares donde colectivamente no solo se reconstruye el sufrimiento de las personas, sino que hablan del contexto y de las lógicas que tuvieron los actores que cometieron estos eventos. Las labores de memoria histórica buscan ofrecer marcos interpretativos sobre las dinámicas de guerras regionales y nacionales. También usan las herramientas de la historia oral, el trabajo con la memoria
y las artes verbales y visuales para la documentación de la memoria individual y social en ciertos periodos de tiempo históricos, pero también utilizan técnicas como las técnicas visuales, como las líneas del tiempo, las biografías visuales, los mapas del cuerpo, donde cada uno de estos individuos cuenta su historia cronológicamente según sus vidas. Y entonces a continuación mi compañera Kelly Pereira dirá la segunda parte de este capítulo. Bueno, para continuar la explicación del capítulo 6 con mi compañero Kevin, vamos a hablar de la forma de evocar la memoria con recursos materiales y visuales. El primero de estos son las fotos. Las fotos constituyen un elemento cultural que hace evocar memorias del pasado teniendo en cuenta lo que se vivió, ya sea de manera comunitaria, familiar o individual. Y este constituye un punto de referencia de la memoria para identificar eventos que marcaron nuestras vidas, es decir, cosas del pasado. En segundo lugar, encontramos las colchas de memorias e imágenes. Este método busca de pronto activar el recuerdo, es decir, todo lo que se dibuje, todo lo que se plasma en las colchas, en los textiles, en las telas, todo lo que se expresa de razón, da razón a un evento histórico que se presentó en las personas víctimas del conflicto. Esto es un ejercicio muy importante porque ayuda a activar la memoria y los estados emocionales. También tenemos otras formas de evocar la memoria con base a las narraciones, ¿verdad? Las otras mencionadas anteriormente eran del mundo material, estas son con narraciones. El primero de estos tenemos que el trabajo del narrador consiste de pronto en relatar eventos y convertirlos en historias o en cuentos, es decir, esto tiene de una manera u otra la secuencia de un inicio y un final, ¿verdad? La primera forma para emocionales. También tenemos otra forma de evocar la memoria con base a las narraciones, ¿verdad? Las otras mencionadas anteriormente eran del mundo material, estas son con narraciones. El primero de estos tenemos que el trabajo del narrador consiste de pronto en relatar eventos y convertirlos en historias o en cuentos, es decir, esto tiene de una manera u otra la secuencia de un inicio y un final, ¿verdad? La primera forma para evocar la memoria con base a narraciones que se tiene es la entrevista. Pero en la entrevista se busca una construcción de memorias individuales. De esta parte en tres elementos muy importantes. Primero, de quienes han vivido, sufrido o han sido testigos de diversas formas de la violencia. Han sido testigos de la violencia. En segundo, quienes han tenido experiencias con las filas de algún grupo armado y por último, algún participante de la guerra, ¿verdad? Esos elementos tienen las diferentes connotaciones, ya que son de pronto las perspectivas diferentes dependiendo de quién lo vivió desde su punto de vista o su punto de rol dentro del conflicto armado, ¿verdad? La entrevista debe ser respetuosa para generar confianza y poder obtener una información necesaria. Bueno, en el capítulo D podemos encontrar un ítem el cual dice archivando, documentando y haciendo memoria. En este pequeño ítem podemos encontrar la explicación de qué es archivar y la relación tan grande que tiene con el trabajo de hacer memoria. Bueno, entonces básicamente nos dice que más que un dispositivo objeto, pues, o de textos, tiene que ver con el proceso de seleccionar, ordenar y preservar el pasado. También se refiere a cualquier colección que puede producir información. Todo archivo, pues, debe tener también su dicho nombre, datos personales, y esto pues ayuda también a que las personas podamos buscar y encontrar rápidamente para hacer un trabajo de memoria. También es una práctica social común y continuamente pues nosotros estamos archivando nuestras vidas en acciones a través de nuestras carpetas. O cómo puede ser, o sea, un ejemplo puede ser las fotos, el Facebook, las redes sociales, pues donde archivamos nuestras fotos y nuestros momentos de nuestras vidas, el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas estas cosas, todas estas plataformas digitales que nos permiten a nosotros de alguna manera mostrarle a las personas nuestra historia como personas.
Ok, luego de ese ítem podemos encontrar también usar estrategias para archivar el trabajo de memoria histórica, y en ese encontramos varias viñeticas pues que nos pueden ayudar con este trabajo. Será preservar documentos y fotografías, afiches, música, artefactos e historias orales que recojan experiencia. También está ubicar y coleccionar documentos sobre temas específicos. Obtener la liberación de documentos por parte de entidades públicas y privadas bajo la legislación de la libertad de la información. También está conducir talleres de arte, de memorias, para recopilar historias evidenciadas. También está trabajar con jóvenes en aras de explorar y documentar historias locales. Pues bien sabemos que nosotros los jóvenes somos la nueva generación y pues nuestra memoria está bastante nuevecita, entonces es importante el trabajo con ellos, ya que pues nos pueden ayudar a hacer el trabajo muchísimo más fácil y son como más activos, entonces es importante también esa interacción con ellos. Bueno, listo, ahora vamos a hablar de los asuntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer un trabajo de archivo. El primero es la información personal, es muy importante. Como lo dije anteriormente, los datos personales como nombre, apellido, todas estas cosas son importantes y deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de hacer estos trabajos. También si la persona pues no quiere dar sus datos personales y quiere mantenerlo pues anónimamente, también se puede con un debido proceso. Los derechos de propiedad deben ser discutidos con los donantes de materiales. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de memoria, debemos discutir los derechos del propietario, para saber pues a qué nos estamos sometiendo y pues todos los parámetros que debemos pues cumplir para poder sacar a la luz este trabajo, este archivo. La seguridad del material y los riesgos de su almacenamiento en ciertos lugares. Nosotros como pues trabajadores de este trabajo de memoria debemos velar por la seguridad del material. Debemos 100% tener en vista el material, no perder pues ningún archivo, tener en cuenta lo importante que tenemos en nuestras manos y que no es cualquier cosa. También debemos antes de pues publicarlo o cualquier cosa, tener en cuenta si está o no está avalado en algunos lugares. Pues esto obviamente tendríamos que hablarlo antes con pues la persona que nos brinda los materiales para nosotros hacer este trabajo de memoria. Bueno, listo. Al final del capítulo también podemos observar varios ejemplos de trabajo de memoria histórica y de archivos que han realizado algunas personalidades. También podemos ver la recopilación de imágenes, de documentos, de archivo que encontramos en estos ejemplos. Hay muchas imágenes pues que describen básicamente la historia, el trabajo de memoria y de historia pues que hay tras esas letras, y pues todo con un debido proceso, como les conté antes, todas las cosas que se deben tener en cuenta para pues hacer estos trabajos y publicarlos. Del libro Recordar y narrar el conflicto, en el capítulo 7 titulado La dimensión ética y psicológica de la memoria, se habla sobre todo el trabajo que la memoria involucra, ciertos aspectos de diverso orden que comprometen el bienestar de la persona, de las personas involucradas, ya sean las víctimas en este caso, que inciden en las relaciones de quienes se integran en los grupos de trabajo y de los entornos en los que ellos hacen parte. Los proyectos de reconstrucción de memoria histórica también generan un gran impacto psicosocial dentro de cada una de las personas involucradas. Estos impactos pueden ser positivos, pero también pueden exacerbar en situaciones y conflictos si no se orientan pues de forma correcta, si no se profundizan tanto en los sentimientos como en las relaciones nocivas para la víctima. Entonces, una de las primeras partes que toca este libro en este capítulo son las estrategias éticas y de seguridad para el trabajo de la memoria, donde se trata de construir unos referentes que permitan que los procesos tengan unas regulaciones, donde se priorice pues la integridad, la centralidad y el respeto por las víctimas, en el cual es necesario que las personas involucradas en los procesos de recuperación reconozcan y asuman los principios establecidos
por la Declaración Universal pues, de los Derechos Humanos, donde se habla mucho de la dignidad, el valor de todas las personas, la no discriminación, los cuales deben ser pues, los principios más respetados, así como también el derecho de cada individuo a la privacidad, a la confidencialidad, a la autodeterminación y por supuesto a la autonomía. En cuanto a la autonomía y la libertad, nos referimos que se debe asegurar que la información entregada sea suficiente y explique los propósitos, los objetivos y la relevancia del proyecto, así como también los riesgos que cada una de las personas involucradas en esto puedan presentar. De esta manera es necesario que se les permita al participante que tome la decisión de hacer parte de él o no, de acuerdo pues, a las necesidades, a los valores y a las preferencias que cada uno tenga. Por otro lado está la interacción en que estas personas tienen, pues debe generar confianza, debe generar una apertura, una cooperación y una responsabilidad mutua. Es decir, que entre los participantes se les debe solicitar a ellos si quieren o no quieren hacer pues la debida participación, y en algunos casos se puede presentar una eventualidad que no se pueda trabajar directamente con la persona involucrada. Entonces lo más seguro sería conseguir una persona próxima a ella, cercana, donde pues sea aceptada por la misma víctima y que pueda servir como puente o como un vínculo. Y durante los talleres y las entrevistas individuales pues se requiere que al inicio se establezcan lo que serían unos acuerdos básicos entre participantes y los gestores del proyecto, donde se garantice que se va a respetar todos estos principios que he mencionado anteriormente, donde se les va a garantizar pues la seguridad a ellos, la confidencialidad de las historias que ellos entreguen, y asimismo dejarles claro que la participación que ellos están haciendo es totalmente voluntaria y que en el momento de que ellos sientan que la quieren suspender por algún motivo, lo puedan hacer, y aún así brindarles un apoyo fuera del taller para que sigan con la ayuda. Como segundo aspecto a tratar en este capítulo son las recomendaciones básicas para los equipos de gestores y gestoras que llevan a cabo estos procesos, y es que la invitación a hacer memoria puede ser un medio que permita la expresión de emociones y sentimientos o palabras que siempre han mantenido reprimidas y que hasta ahora se están atreviendo a hablar. Entonces los gestores de memoria deben aprender pues a reconocer esas emociones que están siendo calladas, por decirlo así, al recordar pues los momentos dolorosos que ya pasaron. Entonces es necesario tener en cuenta que invitarlos a recordar todos esos sucesos pueden presentar una especie de válvula de escape, por decirlo así, de sentimientos o de palabras represadas, y que esto es una forma de ellos mismos de reencontrarse con un dolor que algunos lo expresan como un dolor dormido porque no se habían atrevido a tocarlo durante mucho tiempo o simplemente querían ocultarlo, mientras que para otros incluso puede ser una experiencia que les permite conocer datos desconocidos que de pronto les pueden ayudar a ellos a aliviar ese dolor, el enterarse de algo que de pronto los calme, o en ocasiones también incluso les puede agregar un poco más de sufrimiento del que ya tenían. Entonces en algunos casos se pueden presentar signos de ansiedad o de dolor, y en estos casos se requiere que los gestores tengan un trato especial, como invitarles a que abandonen el grupo durante un tiempo y de todas maneras ofrecerles lo que sería la ayuda individual hasta que se sienta mejor. En todo caso siempre es preciso tener en cuenta que las reacciones siempre van a ser diversas y que, como ya se había mencionado antes, no se le da el mismo valor a cada situación. Cada persona le da un valor distinto al dolor que haya pasado, y pues de cierta forma tampoco lo expresamos de la misma manera. Entonces lo ideal sería no generalizar ni evaluar la situación de los demás a partir de las propias vivencias de nosotros. En este caso del gestor no puede evaluar lo que está pasando la víctima a través de lo que ya le haya sucedido a él. Entonces lo que se debería hacer es respetar el ámbito privado de cada persona y también cómo evitar convertirse en consejeros, sino gestionar recursos más bien personales, familiares, y conseguir instituciones a las que ellos puedan acudir y seguir con este proceso de la ayuda. Otro punto a tocar en este capítulo son los primeros auxilios psicológicos. Estos se refieren a la intervención psicológica en un momento crítico. Esto consiste en un proyecto muy breve e inmediato para que la persona pueda recuperar lo que sería la estabilidad y el equilibrio,
donde buscan restablecer lo que sería el autocontrol, ofrecer un apoyo emocional, reducir pues la crisis o el riesgo de muerte incluso, que es un tema muy fuerte. Entonces lo que se debe hacer es contactar a la persona en ese momento de la crisis y darle un apoyo social. Lo que se debería hacer son pues darle el acompañamiento, pero esto no se da para todos casos. En la lectura da unos casos muy puntuales de cuáles son los comportamientos emocionales críticos que se les da este auxilio psicológico, que son la reacción a la parálisis, la reacción a la hiperactividad y las reacciones corporales como el temblor, las náuseas, el vómito y la taticardia. En estos casos es donde se les debería atender, pues dándole lo que sería el apoyo emocional, como ya lo había mencionado anteriormente. Otro punto que se toca en este capítulo y que es muy importante es el cuidado de la salud mental de los gestores y las gestoras. No podemos tratar solamente de las víctimas, sino también, o de los victimarios, sino también de quienes están llevando a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque trabajar con las víctimas está recurrentemente expuestos a las historias de dolor y sufrimiento e incluso escuchar el horror que éstas sufren o que han sufrido durante cierto tiempo. También experimentar lo que es el miedo, la amenaza, generan impactos en la salud mental de los gestores. Entonces, identificar estos impactos y poder reconocerlos, se pueden definir mecanismos para poder prevenirlos y afrontarlos. Sería una responsabilidad también pues de los equipos, para que el gestor pueda seguir haciendo pues el trabajo que ya venía haciendo con las víctimas sin que se vea interferido por nada. Entonces, las personas que trabajan con las víctimas acumulan todas las historias que los cargan ellos, pero ellos cuentan muy poco. Entonces, lo que se debería hacer son crear espacios para expresar esos sentimientos de miedo, de impotencia, de rabia, de desesperanza, que emergen pues de toda esta situación a la que ellos están expuestos. Entonces, la idea es que ellos puedan compartir las situaciones de riesgo y también de las dificultades que están pasando al momento de realizar los talleres, donde ellos se puedan preguntar para qué sirve lo que estamos haciendo. Entonces sería darle como un poco más de espacio también a los gestores para que ellos puedan expresar todas estas inconsistencias o todas estas cosas que de pronto también los alteran a ellos y no les permiten llevar un debido proceso con las víctimas. Como último, me gustaría leer ciertos tips, ciertas pautas que se dieron en la lectura. Voy a leerlas muy puntual. Dicen: para establecer rutinas y espacios concretos que le permitan a las personas a que expresen sus sentimientos y que experimenten con su trabajo y con las situaciones que están enfrentando. Otro sería que los equipos cuenten con espacios de descanso y esparcimiento. Esto es algo muy puntual para los gestores, como lo venía diciendo, para que ellos no se sobrecarguen con todas las situaciones que están llevando de las víctimas, que ellos también puedan digamos, desestresarse un poco o liberarse de esa carga emocional que están sintiendo. Otro punto sería que se revisen las metas y los alcances del trabajo a fin de no hacerse cargo de situaciones que desborden su capacidad de actuación. A esto es lo que me refería anteriormente, que a veces el gestor se llega a sentir culpable o se llega a sentir sobrecargado porque siente que se le está saliendo de las manos la situación que tiene la víctima, creyendo que él es la persona que lo tiene que salvar como sea. Entonces es muy importante definir cuáles son las metas o los alcances del trabajo que está haciendo el gestor, hasta dónde puede llegar él, hasta qué punto puede él ayudarle a la víctima. Y como último sería que los equipos analicen los contextos de su trabajo e identifiquen los riesgos y recursos para afrontarlos. Como ya se había hablado pues al inicio del capítulo, que siempre es bueno decirle los riesgos que corre la persona al hacer parte de estos talleres, de que la información que ellos están dando de pronto les puede afectar porque les puede abrir un dolor que creían ya cerrado o porque pueden enterarse de nuevas cosas que no desconocían. Entonces es muy necesario analizar siempre el contexto y los recursos que este debe tener.